La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Mañana comparece Francina Armengol, presidenta del Congreso, para dar explicaciones sobre las mascarillas que cuando ella era presidenta de Baleares, su gobierno le compró a la empresa de la trama Coldo por 3,5 millones de euros. Claro, por aquel entonces no era la empresa de la trama Coldo, era Soluciones de Gestión, a secas, sin apellido. Caído Ábalos, ahora el PP está poniendo todo el foco sobre Armengol, le pide que dimita y ella va a comparecer mañana para explicar su versión de lo que pasó con esas mascarillas. Más allá, por cierto, de que no está mal que se hayan tomado 2 semanas para contestar a las preguntas de los periodistas sobre un asunto tan delicado. Esta rama balear de la trama Coldo tiene todavía algunos ángulos muertos que estaría bien que empiecen a ser explicados. Todo empieza en mayo de 2020. En plena pandemia, el gobierno de Baleares le compra mascarillas FFP2 a la empresa Soluciones de Gestión. Esa empresa entrega unas mascarillas que no tenían calidad suficiente para ser consideradas FFP2, pero sí podían usarse como quirúrgicas. El gobierno de Baleares las había comprado para uso sanitario, así que viendo que no eran FFP2, no las reparte en los hospitales y las guarda en un almacén. A pesar de que ya habían detectado que las mascarillas no eran las encargadas, el Servicio de Salud de Baleares firma un documento, algo así como una carta de recomendación para esa empresa, diciendo que les habían hecho el suministro de forma satisfactoria. Ya sabían que no era así, que les habían mandado unas mascarillas peores de las encargadas y pagadas, pero ese documento, esa carta de recomendación, sí se firmó. Pasan 3 años y en marzo de 2023 el gobierno de Armengol apercibe a la empresa diciendo que iban a tomar medidas para reclamarle el dinero de las mascarillas que seguían en un almacén. Estamos hablando de marzo de 2023. Quedaban 2 meses para las elecciones autonómicas. Llegan las elecciones, Armengol pierde y justo el día en el que el Parlamento Autonómico nombra presidenta a Marga Proens del PP, el equipo de Armengol deja firmado un informe para abrir la reclamación y estima en 2,600,000 euros lo que se le puede pedir a la empresa por haber mandado mascarillas de protección inferior a las compradas. Total, que Armengol, dejando ese informe ya firmado, sale del gobierno, Proens llega a la presidencia de Baleares, monta su equipo y ya en agosto, siguiendo el proceso que les habían dejado activado, en agosto inicia oficialmente la reclamación de ese dinero. Pasan los meses y en noviembre, estamos hablando ya de hace 3 meses, en noviembre de 2023, la empresa responde que el dinero lo iba a devolver Rita. Alegan que todo estaba bien y que no tenían ninguna intención de devolver el dinero. Noviembre de 2023. Y a partir de ahí, silencio administrativo. El gobierno de Baleares todavía no ha contestado ni sí ni no, ni todo lo contrario. El PSOE dice que lo han dejado morir. El PP dice que todavía queda tiempo y que están trabajando en ello. ¿Qué ha pasado mientras tanto? Que tenga relación o no, Coldo y secuaces han movido todos los hilos posibles para que alguien enterrara el expediente y no les hicieran devolver la pasta. Eso queda clarísimo en el sumario. A partir de aquí, cosas que estaría bien que alguien aclarara. Por ejemplo, Armengol mañana. ¿Quién le recomendó al gobierno de Baleares que contratara con esa empresa? El equipo de Armengol dice que se fiaron de las mascarillas porque venían de Fomento. ¿Quién de Fomento? ¿El ministro Ábalos? ¿El asesor Koldo García? ¿Quién? ¿En qué términos les dijeron, oye, mira, esta empresa puedes contratar con ella? Segundo, ¿por qué si sabían que las mascarillas que les habían mandado no eran las pactadas? ¿Por qué firmaron ese documento, esa carta de recomendación diciendo que todo bien? Y tercero, ¿por qué hasta 3 años después de la entrega de esas mascarillas no se apercibió a la empresa de que le iban a reclamar el dinero? Estas son las principales cuestiones, los principales ángulos muertos que tiene que contestar Armengol mañana y va tarde. A partir de ahí, el PP, que gobierna ahora en Baleares, también puede aclarar por qué desde agosto no ha dado ningún paso más en el procedimiento para recuperar el dinero después de que la empresa presentara sus alegaciones ya en noviembre. Y en cualquier caso, ¿por qué no nos deja ver el expediente, ¿no? Nosotros lo hemos pedido una y otra vez, verlo con nuestros ojitos, los grupos políticos lo han reclamado también. No hay manera. Si todo está bien, si todo está en tiempo, si no ha habido nada raro, ¿por qué evitar que nadie pueda ver los papeles del expediente? Al final, viendo los papeles es como se aclara todo siempre. Y luego están ya los que meten el turbo político, habitualmente además son los que más prudencia deberían mostrar. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Todavía no ha dimitido, todavía sigue siendo presidente del Congreso. Pues que el Partido Socialista no vuelva a decir que es incompatible con la corrupción.
Lunes 4 de marzo, en la mesa del análisis de Hora 25, el director adjunto de El País, Claudi Pérez. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. La adjunta al director del diario.es, Esther Palomera. Buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Y el subdirector del Diario de Sevilla, Juanma Márquez. Muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. Hora 25, con Aymar Bretos. Esta tarde hemos sabido que la Fiscalía Europea concreta ya los delitos por los que investiga a la trama Koldo por los contratos de mascarillas, el de Baleares que les acabamos de contar y el de Canarias también. Sabíamos que Europa estaba investigando porque la Fiscalía les había mandado los documentos y no queda otra más que investigar. Ahora la Fiscalía Europea formaliza esa investigación y concreta que es por malversación de fondos públicos, por prevaricación y por tráfico de influencias. A falta de escuchar esas explicaciones mañana de Armengol, su equipo sostiene que se fiaron para contratar con la empresa porque venía del Ministerio de Fomento. Claro, lo que no aclaran es quién de Fomento les hizo la recomendación, en qué términos, si fue el ministro, si fue Koldo, quién fue, si fue una recomendación, una sugerencia, una invitación a contratar con esa empresa. En cualquier caso, el PP va con todo contra Armengol, le piden que dimita, Caído Ábalos es la pieza de caza mayor política a la que pueden aspirar ahora mismo, lo saben y van a por ello. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Sí, el PP registraba hoy formalmente esa petición de dimisión de Armengol y lo hacía con una gruesa acusación por boca del portavoz popular Miguel Tellado, la de que la que fuera presidenta de Baleares no fue víctima de una estafa, sino que colaboró presuntamente con la trama. Ese dinero de los ciudadanos de las Islas Baleares acabó costeando los Ferraris de los implicados de la trama. Podríamos haber llegado a pensar que la señora Armengol había sido víctima de una estafa. Todos los hechos que hemos ido conociendo la convierten no en una víctima, sino presuntamente en una colaboradora necesaria de esta estafa. Armengol no está imputada ni el sumario apunta a esa línea de investigación, pero los populares basan sus acusaciones en que Armengol tardó varios años en reclamar por la mala calidad de las mascarillas y en que el gobierno balear avaló a la empresa de los comisionistas. Sin embargo, esas dos mismas circunstancias, un largo tiempo en reclamar y el aval a las empresas, se dieron también en el caso mascarillas que afectó al Ayuntamiento de Madrid, que dirige Martínez Almeida. Se preguntaba precisamente por esto en la calle Génova, ¿por qué consideran a Martínez Almeida víctima de una estafa y a Armengol una presunta colaboradora? Bueno, yo desconozco este asunto del Ayuntamiento de Madrid y yo creo que quien mejor le puede responder es el alcalde de los asuntos internos de su ayuntamiento. En cualquier caso, es que la señora Armengol es la presidenta de las Cortes, es la tercera autoridad del Estado. Respondía así la vicesecretaria Esther Muñoz. Esta tarde, tras conocerse que la Fiscalía investigará la trama del caso Koldo en Canarias y en Baleares, el PP ha remitido un breve comunicado donde dice, es textual, que la asunción de responsabilidades ha de ser inmediata. Y ya no solo hablan de Francina Armengol, sino que también apuntan al expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial. Pero el PSOE no tiene ninguna intención de dejar caer ni a Ángel Víctor Torres, ni a Francina Armengol, ni a nadie más. De Armengol, de hecho, viendo la insistencia del PP en el PSOE, hoy el discurso, la frase era, es que no está en el sumario, no figura en el sumario. Esther Peña es portavoz socialista. La señora Armengol no aparece en el sumario ni en ninguna de la documentación en la que se está trabajando en este caso. Por tanto, es verdad que se está introduciendo en el debate el buen nombre de, en ese caso, la expresidenta de Baleares, que, repito, no aparece en el sumario, no aparece en ninguno de los documentos que se están tratando y que se están investigando. El PP va por Armengol. Análisis de situación, Claudi Pérez. Pues yo creo que esto es más ahora mismo una tormenta política que una tormenta judicial. La tormenta judicial la vimos hace unos días, un torbellino de titulares reales mezclados con desinformación, pero dos semanas después seguimos más o menos en el mismo punto. No hemos avanzado ni medio centímetro. Hubo 20 detenidos, hubo contratos multimillonarios a través de Koldo García y de su trama corrupta. Esa trama obtuvo una cantidad apestosa de dinero aprovechándose de una situación pues dificilísima, ¿no? Que era una pandemia. Es un caso que es objetivamente escandaloso. Ahí ya salió Ábalos, que debería haber dimitido Invigilando, y hasta ahí llega la cosa, y luego lo demás es una tormenta política. Dicho esto, cuando hay una tormenta política, lo mínimo que deben hacer los responsables políticos, en este caso la tercera autoridad del Estado, es salir y dar explicaciones, ¿no? Luz y taquígrafos, o como quieras llamarlo. Hay unas 155 maneras en el periodismo moderno de pedir claridad.
que es lo que menos tenemos por parte de Francina Armengol en estos momentos. Y luego pues hay muy pocos datos y también poco contexto, y con eso pues hay que hacer un llamamiento a los problemas que se derivan de la desinformación. Va a hacer 10 años de aquello que sucedió un 11M, ¿no? Y 20 años, perdón, 20 años. 20 años no es nada. Y a veces parece que estemos igual y no hayamos aprendido mucho. Esther. Pues efectivamente, y retomando donde lo ha dejado Claudi, yo creo que este país puede tolerar nuevos casos de corrupción teniendo el histórico que tenemos, pero creo que no es capaz de tolerar ni más mentiras ni más impunidad. Quiero decir que las responsabilidades políticas habrá que asumirlas hasta donde sea necesario, y sobre todo hay que facilitar los datos que se están reclamando desde que saltó este escándalo. Yo quiero escuchar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, porque efectivamente hay un decalaje entre las fechas que ella sostiene que hizo la reclamación y lo que aparece en el sumario. Hay respuestas todavía que nos faltan sobre quién recomendó y por qué a esa empresa, y sobre todo hay un contraste entre la contratación que hizo Canarias y Baleares con la empresa para la que colaboraba y de la que cobraba el pintoresco asesor Koldo, y las que se negaron a contratar con ella. Yo te comentaba hace un momento, Aimar, que esta misma tarde hablaba con el presidente de Asturias, y el presidente de Asturias sostiene que se le ofrecieron los servicios de esta empresa, y que Adrián Barbón, también del Partido Socialista, y que fue precisamente Koldo quien se dirigió a la Comisión Técnica de la Consejería de Sanidad para ofrecer estos servicios. A la Comisión Técnica en la que delegó el presidente Barbón esta compra de material sanitario le resultó tan sencillo de comprobar quién era la empresa y en qué situación estaba, como meter el nombre en internet, y según la versión del presidente Barbón encontraron rápidamente un asunto turbio que tenía que ver con una estafa en Angola. Justo en ese momento las funcionarias transmitieron la información a la consejería competente y desestimaron la oferta. Pero claro, yo a la pregunta de ¿en nombre de quién el asesor Koldo ofreció ese servicio? Ahí ya no hay respuesta. O sea, saben que se presentó en nombre del Ministerio de Transportes, pero nadie se atreve a decir que fue mandatado o empoderado por el ministro de entonces, ¿no? Bueno, si esto ocurrió en una comunidad autónoma, ¿por qué no ocurrió en las demás? ¿O por qué dieron por buena la gestión de alguien que se presentaba en nombre del Ministerio de Transportes? Es todo raro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nos falta todavía mucha información, pero efectivamente coincido con Claudi en que, además de las noticias que los compañeros van sacando, extrayendo de los datos del sumario, hay luego otros titulares que no tienen nada que ver con el caso, que tienen que ver con la puesta en marcha de un ventilador con la que el Partido Popular ha pasado del caso Koldo al caso Ábalos, y ya incluso está hablando del caso Sánchez, ¿no? Yo escuchaba al presidente del Partido Popular en las últimas horas decir que el presidente del gobierno tiene que dar explicaciones sobre lo que pasaba en su gobierno, en su partido y en su casa. No sé si es disparar muy arriba, ¿no? Yo entiendo que la oposición ha mordido hueso y está dispuesto a tirar por elevación, pero yo creo que hay que ir paso a paso, saber exactamente qué es lo que ha pasado. Donde ha habido responsabilidad política ya se ha exigido y se ha asumido, a la fuerza, pero se ha asumido, y por lo tanto, según vayamos conociendo nueva documentación, habrá que estar vigilante en el mismo sentido que se ha estado en la última semana, ¿no? Marqués. Bueno, yo creo que el caso Koldo efectivamente de momento ha pasado la pantalla y es caso Ábalos. Si alguien es el chofer del ministro, el asesor del ministro y el hombre para todo del ministro, posiblemente también será el ministro. Y cuando alguien llama del Ministerio de Transporte, quien llama posiblemente sea Koldo, pero Koldo en nombre del ministro. Y todos sabemos por cómo se movía Ábalos cuando era ministro y quien le acompañaba, que era Koldo, y cuando venían a sus visitas aquí en Sevilla o en Cádiz, que yo lo he visto, eran más o menos uña y carne. Por tanto, yo creo que hizo muy bien el Partido Socialista al expulsar a Ábalos, porque esto le iba a quemar.
Yo aventuro que el caso de Ábalos terminará en un tribunal superior, el tribunal que se encarga del aforamiento, porque las evidencias de participación llevan a que se incluya en la investigación y por tanto tiene que pasar al Supremo. Y Ábalos era una persona con mucho poder dentro del Partido Socialista, tanto que era su número 2 de facto, y era un hombre de mucho poder en el gobierno, y por tanto, con independencia de que, por decirlo de alguna manera, la basura estuviera solamente reducida al Ministerio de Transporte y al entorno de Ábalos, ha podido ir contaminando otras administraciones por el simple contacto. Y una de ellas puede ser el gobierno de Baleares y otra puede ser el gobierno de Canarias, como podía haber sido, como has explicado perfectamente, Esther, el de Asturias, pero en Asturias fueron más diligentes, hicieron una comprobación y no les gustó absolutamente nada. Yo no creo que Francina Armengol primero ni como presidenta tenga la obligación de visar todos los contratos que hace su gobierno, y es posible que sea una víctima de la trama de transporte. Ahora bien, han pasado muchos días y Francina Armengol no ha dado ningún tipo de explicación. La va a dar mañana, yo creo que es tarde. Pero con independencia de las responsabilidades penales que haya o de la implicación administrativa que pudiera haber, hay algo que son responsabilidades políticas y bueno, es una de las principales autoridades del Estado, y lo que yo me pregunto es si después de esto, ya veremos cómo evoluciona el caso, ¿no? Pero si después de esto va a poder ejercer el cargo de presidenta del Congreso de los Diputados en unas condiciones que le permitan, bueno, unas condiciones que le permitan hacer su trabajo. Es decir, el presidente o la presidenta del Congreso, entre otras cosas, al menos tiene el respeto del resto de los y la consideración del resto de partidos de la Cámara, y a mí yo lo veo muy complicado el trabajo que tenga que hacer por delante. Creo que si alguien sabe bien si tiene que dimitir o no, es ella, es Francina Armengol. Sí. Ella sabe perfectamente qué es lo que ha ocurrido allí, por qué tardó tantos años en reclamar estas mascarillas, y ella sabe perfectamente si fue engañada y quién le engañó. Y yo creo que tiene que hacer, aunque sea una alusión muy pía esta, ¿no? Hacer examen de conciencia y ver si tiene algún tipo de responsabilidad política. Porque claro, el precio de las dimisiones las hemos puesto en este país muy alto, pero que no aparezca en el sumario vale para el ámbito judicial y para ese plano, pero el ámbito político se dirime por otro tipo de sustancia. Y yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez, si de algo podía presumir y hacía bien, es de que era incompatible con la corrupción. Y sabemos cómo salieron del primer Consejo de Ministros un montón de personas absolutamente inocentes, que no estaban acusadas de nada, pero simplemente por tener un gobierno limpio, sin ningún tipo de mácula, pues salieron desde el ministro de Cultura a la ministra de Trabajo. Por tanto, yo creo que estamos en el caso Koldo, estamos en el caso Ábalos, y esto es mucho más grave. Esther. Y después, efectivamente, y después está lo que habéis dicho, que yo también lo comparto, que aquí, bueno, pues a río revuelto, ganancias de pescadores, y bueno, y vamos adobando este escándalo con otro tipo de asuntos, algunos de ellas claramente falsedades, otros afirmaciones inconexas, pero bueno, en un intento de efectivamente a ver si de una vez por todas pues cae este gobierno, que creo que es lo que tiene mucha gente en este país como objetivo. Venga, Esther, yo creo, Marqués, que fíjate, hay una cosa que no podemos perder de vista y que yo cada vez que tengo ocasión subrayo cada vez que sale este asunto, y es que no podemos olvidar con la cantidad de golfos que tuvieron que tratar los dirigentes políticos o las administraciones públicas para abastecer a este país de material quirúrgico que nos protegiera
de acabar siendo una de las víctimas mortales de la pandemia, ¿vale? Aquello no es que fuera un mercado persa, es que era tremendo. O sea, es que no había mascarillas por ningún sitio. Pero no en este país, o sea, todo Occidente. Efectivamente, en todo Occidente. Pero conocimos muchos casos de cómo diferentes administraciones públicas, bueno, pues prácticamente tenían que ir con el dinero en cash a China a comprar las mascarillas, ¿no? Y a China y aquí en España, ¿no? Por lo tanto, la parte administrativa yo creo que hay que examinarla teniendo en cuenta los ingredientes de aquel contexto. Cuestión distinta es que Francina Armengol conociera o supiera que había contratado para una trama corrupta, cosa que yo no tengo ningún elemento para decir que esto fue así. Y es verdad que hay que distinguir entre responsabilidad política y responsabilidad penal. Pero fíjate, tú has dicho, el caso Koldo ya es el caso Ábalos, porque probablemente el señor Ábalos, es que en derecho penal el probablemente no existe. Primero son los indicios y luego los hechos probados. Y de momento Ábalos se ha tenido que ir porque se le han exigido responsabilidades políticas, pero ciertamente no aparece en el sumario o no ha sido llamado a declarar como testigo, no está imputado. El primero que da por hecho que lo van a llamar a declarar como testigo, y a partir de ahí ya veremos, es él. Que el otro día en una entrevista no paraba de decirle a Risto Mejide, deja algo para la justicia. Deja algo para la justicia. Bueno, bien, y a nosotros el otro día nos reconocía que mantenía el escaño y se iba al grupo mixto precisamente para mantener el aforamiento, algo que no había reconocido hasta ahora. Pero lo que quiero decir con esto es que si les exigimos a los políticos que sean cuidadosos con los tiempos, con las palabras y con la exigencia de responsabilidades, nosotros no podemos ponernos a su altura. Por lo tanto, yo quiero escuchar a la presidenta de la Comunidad Autónoma, de Baleares, a la expresidenta de la Comunidad Autónoma de Baleares, porque de verdad, si llegamos a la conclusión de que ella fue víctima de esta trama corrupta y que no sabía que estaba contratando con una trama corrupta, vamos a exigir responsabilidades a la tercera autoridad del Estado. ¿Y por qué no se las exigimos al alcalde de Madrid? Es que hoy he escuchado o he leído algunos tuits de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arremetiendo contra este tipo de mascarillas porque estaban en un sótano en el gobierno balear, y son exactamente las mismas mascarillas, las mismas que la Comunidad de Madrid nos repartió a todos los madrileños en las farmacias. Las mismas, el mismo modelo, la misma tipología. Por lo tanto, vamos a ir paso a paso. Claudio. Sí. Yo creo que a los españoles nos cuesta muchísimo conjugar el verbo dimitir, ¿no? A los políticos españoles les cuesta muchísimo. Y a los españoles nos cuesta poquísimo conjugar el sintagma ese de pedir la dimisión. Yo aquí lo que he visto es varias frases del PP estos días, llamando a Pedro Sánchez líder de una organización criminal, esa frase es de Feijóo, hablando de un caso de financiación irregular del PSOE, ese es el portavoz del PP en el Congreso, y acusando al Ministerio del Interior de haber dado el chivatazo a los implicados. Todo eso en base a sospechas y dudas. En base a sospechas y dudas se puede hacer poco. Se puede hacer poco en el terreno judicial. Otra cosa es la percepción que tenga la ciudadanía, que eso es también muy importante en política. Y ahí, clarísimamente, nos falta la explicación de Armengol. Me da igual que el perfil institucional de su cargo, me da completamente igual. Es perfectamente compatible ese perfil institucional con la obligación de dar las explicaciones públicas en el marco parlamentario y en el marco periodístico también, ¿no? Y ahí Francina Armengol creo que tiene que salir y tiene que hablar bastante. Por cierto, esta tarde ha sucedido algo que, sin ser nuclear en esta crisis política derivada del caso Koldo, sí da la medida de la ruptura total que hay entre Ábalos y la dirección del partido, específicamente con el hombre que lo sucedió en la Secretaría de Organización del PSOE, que es Santos Cerdán, del que, por cierto, hasta antes de ayer Ábalos hablaba bastante bien. Ábalos pide al PSOE que expediente a Cerdán por haber revelado sus datos en el documento que el partido hizo público cuando le suspendieron de militancia. No sé hasta qué punto, Palomera, esto se puede interpretar como que Ábalos va a la guerra. Bueno, yo, como sabes, le entrevistamos en el diario el viernes pasado, el jueves pasado ya publicamos la entrevista el sábado, no tuve esa sensación. Me dio la sensación de que estaba más molesto y quejoso con el presidente del gobierno que con Santos Cerdán, del que él sostiene que es el ejecutor de decisiones que toma el secretario general y a la vez presidente del gobierno. Le sigue considerando su amigo. Ciertamente en aquel comunicado se colaron por unos minutos los datos personales, su DNI, su dirección en Valencia creo que era,
y él ya había anunciado que iba a presentar alegaciones a ese expediente. Lo que no sabíamos, que lo hemos conocido esta tarde, es que iba a rizar un poco más el rizo y a pedir una sanción para el secretario de organización. Yo creo que es una pataleta más a tenor de los últimos datos que se han ido conociendo del sumario, pero no creo que esté en el punto de mira o en el objetivo, mejor dicho, del señor Ábalos ir a la guerra con el Partido Socialista. De hecho, a las reiteradas preguntas sobre cuál va a ser a partir de ahora su actitud respecto a las votaciones en el Congreso o respecto a los posicionamientos políticos del Partido Socialista, él sostiene que él es material ya aprobado, es decir, que fue destituido como ministro, salió del Consejo de Ministros, dejó la Secretaría de Organización y que aún así ha tenido 2 años de lealtad probada hacia las posiciones y las iniciativas del PSOE en el Parlamento español. También les rescataron, ¿no, Esther? ¿Cómo? Que les rescataron también para las elecciones generales. Bueno, efectivamente, les rescataron. Bueno, y es que además... quiero decir que no dimitió, o sea, no cesó de ministro ni dimitió de secretario de organización y siguió siendo diputado, sino que para las elecciones generales hubo un rescate o un voto de confianza con Ábalos. Bueno, tanto es así que después del verano claro, el ministro Ábalos estuvo en Moncloa llamado por el presidente del gobierno. Claro. ¿Hablando de qué? Pues parece que de su futuro, ¿no? Y de cómo podía seguir colaborando con el grupo socialista y con la dirección del partido. Por lo tanto, la ruptura total no se produce. Bien, es verdad que en la cultura del Partido Socialista marqués, pero esa cultura, en honor a la verdad, hay que decir que la rompió Pedro Sánchez cuando llegó a la Secretaría General. En la cultura del Partido Socialista está cuidar a los mayores. Cuidar a los mayores quiere decir tener, digamos que en el cuadro de honor, bien o con un puesto en el Congreso o en el Europarlamento o donde sea, a todos aquellos que han tenido cargos orgánicos de relevancia. Aquella cultura que siempre existió en el Partido Socialista ciertamente la rompió Sánchez cuando llegó a la Secretaría General y excluyó a todo el que tenía algún cargo en la dirección anterior. Pero con el caso de Ábalos nadie sospechamos, ¿no?, que hubiera nada oblicuo en repescar a Ábalos, puesto que había sido secretario de organización del partido y en buena medida sus años como militante y como dirigente del partido, pues parecía que era razonable que estuviera en la lista electoral. Sí, yo creo que Ábalos no ha roto, como dices, con el PSOE, pero yo creo que el PSOE debería de romper de manera radical con Ábalos. Yo entiendo que todavía no ha sido citado a declarar, pero hay que ser bastante ingenuos si creemos que el caso judicial no le terminará afectando también a José Luis Ábalos. Veremos si la primera votación en la que votan distinto a Ábalos y su ex grupo parlamentario es la de su propio suplicatorio. Claro, es que además por lo que se está publicando y por lo que viene en el sumario, efectivamente yo creo que el juez ha estado de momento, porque su obligación, esquivando el nombre de Ábalos porque sabe que no lo puede investigar, y porque lo tiene que pasar al Supremo. Yo creo que eso es absolutamente evidente. Sería ingenuo no pensar que, o sea, lo que sería ingenuo es pensar que Koldo lo ha montado todo. No, mira, esto no es así. Koldo no lo ha montado todo. Ábalos es un tipo muy inteligente, es un tipo muy listo y sabe perfectamente a quién tenía de asesor, de hombre para todo, y sabía cómo moverse entre ministerios. Por tanto, más allá de sus responsabilidades políticas, yo creo que finalmente terminará de alguna manera u otra procesado. Ya veremos a qué nivel. Y otro caso, efectivamente, es el de la presidenta del Congreso. Pero la presidenta del Congreso tiene que responder a una pregunta. ¿Por qué tarda tanto tiempo, que son 3 años creo, en su administración, en decir que esas mascarillas no le valen? Y por otra parte, y durante esos años se ha puesto en contacto con ella o con su gobierno alguien del Ministerio de Transporte, alguien del grupo del grupo de Ábalos, porque entonces, si fuera así, admitiríamos que ha sido víctima y al menos responsable política de haber seguido el consejo de una gente que sí, que ha estado engañando a muchísimas administraciones. Por cierto, sobre corrupción, y está ya así probada, condenada y todo, el juez le ha concedido hoy a Bárcenas
el tercer grado. Isabel Villar. Sí, tercer grado para Bárcenas, que ahora mismo cumple condena en un centro de inserción social de Madrid. En realidad, el extesorero del PP está ya en un régimen de semilibertad. Lleva así más de un año saliendo del centro todos los días por la mañana y volviendo a dormir. Interior le fijó ese horario para trabajar como contable y como voluntario en un comedor social, y tras hacer un curso para delincuentes económicos, Bárcenas entró en prisión en 2018 y con el tercer grado se le podrán ampliar los permisos y a largo plazo aspirará a la libertad condicional. El extesorero del PP ha cumplido ya más de la mitad de la pena impuesta. Lo condenaron a 29 años de prisión por el caso Gürtel, pero con un cumplimiento máximo de 12. Febrero ha terminado con 103.000 empleos nuevos. Es la mejor cifra desde el año 2007, antes de la crisis de Lehman Brothers y todos los efectos que tuvo aquí en España. Se ha reducido el paro, han aumentado los afiliados a la Seguridad Social, están ya en 20.700.000, que es la cifra más alta que ha existido nunca en un mes de febrero. Claudi Pérez, tú que de números sabes mucho, ¿qué se puede deducir de estas cifras? ¿Cuál es la trayectoria de la bolea? Pues yo creo que se puede deducir poco y me voy a explicar. Creo que es un dato extraordinario, eso es lo primero, es un dato muy bueno. Es un dato buenísimo después de un enero que fue malo. Los eneros siempre son malos, pero el enero pasado fue mucho peor de lo previsto, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos dudas sobre una posible ralentización que ahora, con este dato, prácticamente desaparecen. Yo aquí he visto mucho triunfalismo en el gobierno, pero creo que ahora mismo el dato de empleo es una especie de caja negra. No sabemos muy bien hacia dónde va, porque no sabemos muy bien cuáles van a ser los efectos de la reforma laboral, que hasta ahora han sido muy buenos, cuáles van a ser los efectos de los ERTEs y cuáles van a ser los efectos del salario mínimo interprofesional, que hasta ahora no ha tenido ninguno de los pésimos efectos que auguraban los de las trompetas de Jerico de siempre, ¿no? Había un asesor del PP que estaba diciendo que el paro llegaría al 35% y eso pues parece que no. Pero a la vez tampoco tiraría de triunfalismo como ha hecho el gobierno, y no tiraría de triunfalismo porque la tasa de paro española duplica la tasa europea, porque la tasa de paro juvenil duplica la tasa europea, y porque el pleno empleo, que tiene que ser a lo que aspira una sociedad avanzada como es la española y una economía industrial y potente y pujante como es la española, está lejísimos de ahora, y no sabemos muy bien cuáles son todavía los efectos de una reforma laboral que está muy verde en términos de que la podamos analizar bien analizada. Pues yo voy a poner, yo que no sé nada de números, sí que me ha llamado la atención, nada, sí me ha llamado la atención cómo ha crecido el número de pluriempleados. Y aunque efectivamente el dato del paro es extraordinario, el que haya más pluriempleados en este país quiere decir que los salarios son muy bajos y que hay que empezar a hablar de subidas salariales. Y de subidas salariales de acuerdo al coste de la vida y a la inflación y a que la gente pueda vivir dignamente. El que haya crecido de una manera tan notable el número de pluriempleados quiere decir no solamente que los salarios son bajos, sino que una persona con un salario, con un único salario, no puede hacer frente a sus necesidades básicas. Y este es un debate que vamos aplazando y aplazando y aplazando y aplazando. Cuando la productividad es baja, los salarios suelen ser bajos, pero esa es una explicación muy pobre también, ¿no? Ahí tenemos una tasa de parados pobres del 10%, del 12%, que es altísima para los estándares de la UE, y es evidente que en España los sueldos de los directivos bancarios son muy elevados, pero los de el salario de los directivos, déjalo en directivos. De los directivos, ¿vale? Pero el salario mediano no lo es, porque la productividad de la economía española tampoco es tan buena como debería, me temo. Márquez. Yo creo que los datos son excelentes y es verdad que quedan dudas de cómo se seguirá comportando el mercado de trabajo, pero vamos a ver, venimos de una pandemia con una contracción de 2 dígitos en el PIB, cuando muchos auguraban que aquello iba a ser una debacle absoluta. Después, cuando comenzamos a recuperarnos un poco, surgió la guerra en Ucrania con un impacto brutal en el precio de los combustibles, y en el abastecimiento de los combustibles, que todavía es peor. Y después, o a la vez, una política muy restrictiva por parte del Banco Central Europeo, con una subida de tipos que ahora parece que ya se ha estabilizado, pero que no alcanzaban su fin. En ese contexto, la economía española va de lujo. Vamos a ver, efectivamente, como dice Claudi, tenemos una tasa de paro que es el doble de la media europea, pero es que siempre la hemos tenido. No es que vengamos de un
de una situación magnífica del mercado laboral y se haya empeorado con respecto a la media europea. Es que siempre hemos estado allí. Yo creo que sigue funcionando, la economía está funcionando muy bien. Una prueba de ello es la recaudación por impuestos que hay en España, que sigue aumentando y que no hay visos. Yo lo preguntaba el otro día en el Ministerio de Hacienda, no hay visos tampoco de una caída, no hay visos de caída de la recaudación de impuestos a medio plazo. Por lo tanto, hombre, yo creo que es para estar bastante contentos. Yo creo que este gobierno, porque ha sido en parte de una coyuntura económica, pero también parte de unas acciones muy concretas del gobierno, sobre todo en el mercado de la energía y en el mercado laboral. Yo creo que este gobierno, de la misma manera que tiene alguna serie de problemas, yo creo que en el asunto económico está saliendo bastante bien. Veremos qué ocurre en los próximos meses, pero bueno, los indicios es que la economía española seguirá bien. Uno de los factores que ha ayudado a esta cifra tan buena del empleo es el del sector de la hostelería y de la restauración, de los amigos de Llorecas, ¿no? Están todo el día llorando, pero y lo que se avanza desde luego es todavía mejor. Por cierto, hablando de la hostelería, enorme polémica hoy, la que han generado en determinados públicos las palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que estaba hablando de los horarios de la hostelería. Ya estaba en el Congreso hablando de la reducción de la jornada laboral cuando ha dicho esto de los restaurantes. No es razonable que España sea un país en el que convoquemos a reuniones a las 8 de la tarde. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es decir, es una locura pretender casi que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora. Inmediatamente Isabel Díaz Ayuso, que ha visto que ahí había materia, ha dicho, sí, es que somos diferentes. España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad. Eso también nos da empleo. Nos quieren puritanos, socialistas, sin restaurantes, porque les da la gana, aburridos y en casas como nos quieren. Y le ha contestado Yolanda Díaz hace unos minutos y dice, es cierto, somos muy diferentes. Yo quiero ocio, pero también derechos laborales. Ustedes prefieren jornadas interminables para los de siempre. Nosotros más derechos para que todo el mundo pueda disfrutar y descansar. Que la gente trabaje para vivir y no viva para trabajar. No sé hasta qué punto, yo por lo menos tengo la sensación de que estamos ante un falso debate. Quiero decir, los restaurantes pueden abrir hasta la hora que les dé la gana mientras contraten a más empleados para cubrir las jornadas larguísimas de apertura. Cosa que a veces no ocurre. Bueno, pues es que lo que tiene que hacer Yolanda Díaz en su competencia como ministra de Trabajo es incrementar la inspección para que ese tipo de fraudes no se produzcan, para que se paguen las horas extras a los camareros, etcétera, etcétera. Pero yo no entiendo la necesidad que tiene la vicepresidenta de meterse en jardines, salvo buscar ese foco que hace tiempo perdió y reclamar un protagonismo que poco a poco va perdiendo en el ámbito del gobierno y en el ámbito de la esfera política. Efectivamente, los restaurantes, ni en Madrid, ni en Valencia, ni en Cádiz, estamos hablando de restaurantes, no de terrazas, no de locales de ocio, no, tampoco cierran más allá de la 1 de la madrugada. Esto no es así. Hoy en televisión han hecho en múltiples programas encuestas entre los hosteleros y los restaurantes. Algunos además tienen hora de cierre en algunas comunidades autónomas a las 12 de la noche y otros se pueden demorar 12, 1 y cuarto. Y efectivamente, si se producen esas ampliaciones de la jornada laboral, lo que tienen es que pagar a los camareros. Y el ministerio competente aumentar la inspección para que eso se pague como se tiene que pagar. Punto. Claudio. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Esther, pero también recuerdo que yo viví unos años en Bruselas. En Bruselas a las 9:30 te cerraban los restaurantes, ¿no? No digo que vayamos a eso, ¿no? Pero creo que ¿Quieres volver? No. Yo me quedo aquí, que me gusta a veces cenar a las 11:30, a las 12, claro que sí, y tomar cañas más tarde. Que creo que de tomar cañas no ha dicho nada la vicepresidenta. Todavía. Son las 10:41, las 9:41 en Canarias. Tenemos una noticia bien triste para el mundo de la cultura. Ha muerto a los 92 años el fotógrafo Ramón Massats. Es uno de los fotógrafos más importantes de la historia de la fotografía española, miembro destacado del grupo que renovó la disciplina en España a mediados del siglo pasado. Pepa Blanes, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, es uno de los fotógrafos más importantes de nuestro país. Su cámara, pero sobre todo su mirada, la mirada de Ramón Massats, ha dejado imágenes icónicas para la historia de España. Seguro que habéis visto esa instantánea en blanco y negro de un cura parando un balón de fútbol, pues es de Ramón Massats, una fotografía que está nada menos que en el MoMA de Nueva York. Destaca también un retrato que hizo de Franco, que recordaba a los fotogramas del gran dictador, o fotografías del rodaje de Viridiana, la película de Buñuel. Trabajó con Saura, con Delibes, para casas de moda, se interesó por el boxeo e hizo muchos retratos familiares. Se le llegó a llamar el Cartier-Bresson español, y es que, como decías, renovó la fotografía de los años 50 y pudo ser el primer español en entrar en la agencia Magnum. No lo hizo por una venganza familiar, según contaba en sus memorias. Nació en el año 31 en un pequeño pueblo catalán y fue durante el servicio militar cuando contaba que conoció las revistas y con ellas la fotografía, un oficio al que dedicó su vida y que abandonó en 2007. Pepa, gracias, buenas noches. Adiós. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2005. Es usted quien se ha propuesto cambiar de dirección, traicionar a los muertos y permitir que ETA recupere las posiciones que ocupaba antes de su arrinconamiento. Traicionar a los muertos. Esta es una de las acusaciones más duras que se recuerdan en la historia del parlamentarismo español. Zapatero había pedido permiso al Congreso para negociar con la banda terrorista ETA, porque antes otros presidentes habían negociado con ETA, pero nadie había pedido permiso a el Congreso para negociar con ETA. Y Rajoy le contestó con esta frase: usted ha traicionado a los muertos. Bueno, pues casi 20 años después cuenta Zapatero, y leo literal: con el tema de ETA, que Rajoy me combatió muy duramente y llegó a decir algunas cosas inapropiadas en el Parlamento, sin embargo, privadamente, Rajoy estaba mucho más abierto que con el tema de Cataluña. Es curioso, con el tema de ETA más o menos me dijo: tú haz lo que tengas que hacer, pero no me lo cuentes. Es muy de Rajoy. Esto lo dice Zapatero, lo cuenta en el libro sobre el expresidente que publica el periodista Manuel Sánchez, Zapatero, el legado progresista. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Aimar. Un placer estar aquí. Un placer, el placer es mío que vengas a esta casa, que es la tuya. Esto te lo dijo Zapatero con rencor, lo de que Rajoy era mucho más blando en privado con el tema de ETA, ¿o no? No, sorprendentemente, cuando dijo esta frase no estábamos hablando de ETA. Habríamos hablado del tema de ETA, pero estamos hablando del tema autonómico. Y a él le salió como espontáneo. Es decir, él estaba muy resentido por que el asunto autonómico, el PP había sido inflexible absolutamente con el Estatut de Cataluña, y sin embargo él reflexiona que con el tema de ETA no fue así. Incluso suelta una carcajada después del asunto. Y yo me creo la versión de Zapatero, porque en política una cosa es lo que se dice fuera y otra cosa es lo que se dice entre bambalinas. Y yo creo que Zapatero tuvo ese mensaje implícito del PP de que no me cuentes lo que estás haciendo con ETA, pero arréglalo. Tú cubriste la información primero del Partido Socialista, después del gobierno, durante todos los años de poder de Zapatero. Entablaste una relación profesional y poco personal también con el expresidente. Cuando tú le dijiste: presidente, voy a hacer un libro sobre ti, ¿qué te dijo? Estuvo muy reacio, incluso no me quiso recibir. Es decir, no, Zapatero no ha colaborado nada en el libro. De hecho, hoy puedo decir que es la primera vez que él tiene el libro, él no ha leído nada. No sé qué pensó. Es decir, yo creo, este encargo vino hace 2 años de la editorial y fue por el 20 aniversario de Zapatero. Yo lo seguí de cerca. No sé si le habrá hecho ilusión o no, y no sé qué pensará del libro, pero Zapatero no ha participado en el libro, nada más que yo le pedí, y me costó mucho, que en el último momento me recibiera para comentar su legado en estos 20 años. ¿Cuál crees que es el gran legado de Zapatero? ¿El fin de ETA? Hombre, por el fin de ETA pasará la historia de este país, eso es indudable. El fin de ETA es un acontecimiento, yo creo que poco valorado por los españoles. A mí me llama la atención que nadie sepa la fecha en que se acabó el terrorismo en este país, nadie se acuerda de qué fue, del día que fue, ni el año que fue. Pero Zapatero aportó muchas más cosas, digo positivas, también negativas, pero positivas. También su gran legado fue en derechos sociales y en derechos civiles. Zapatero ha impulsado la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo con derecho a la adopción, que fue pionera en el mundo, o la ley de igualdad, o la ley contra la violencia de género, que todavía en la ONU se recomienda a los países que tengan como referencia la ley española. Ese creo que fue el legado de Zapatero. Luego también tuvo, y ya hablaremos supongo, la parte oscura de cómo gestionó la crisis económica.
para un porcentaje muy alto de los españoles todavía sigue siendo el presidente al que relacionan, no sé si exclusiva, pero sí mayoritariamente, con el presidente que no vio o no quiso ver o no nos quiso decir que veía llegar la crisis. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo, haciendo este libro y hablando con mucha gente, de Zapatero todavía queda la imagen de que fue el presidente que llevó a la ruina a España, lo dicen así, tajantemente. Incluso en una encuesta que yo he visto, que está publicada en el libro, Zapatero sigue siendo uno de los presidentes peor valorados de la democracia. En esa encuesta yo cuento de La Vanguardia, el primero es Adolfo Suárez, el segundo es Felipe González. El mejor valorado. El mejor valorado. El segundo es Felipe González, el tercero José María Aznar, y muy por detrás está Zapatero. Es verdad que los últimos son Pedro Sánchez y Rajoy, pero sí hay un mal recuerdo de Zapatero por la gestión, yo creo que es mala, que hizo de la crisis económica. Me hace gracia me parece muy significativa una frase que recoges en el libro de esa etapa, cuando ya había estallado la crisis y ya Zapatero estaba, empezaban a dar bandazos en materia económica, y dice Angélica Rubio, su ex mano derecha en Moncloa, dice, en aquel momento ya nos odiaba todo el mundo. Es verdad, se creó un clima en España terrorífico, que yo creo que Zapatero también lo lleva internamente. De hecho, el único libro que ha escrito Zapatero fue un libro explicando cómo actuó en la crisis económica. Yo creo que a él le duele. Es decir, luego hay lecturas de todo tipo, lecturas de que se podía haber hecho mejor o no. Porque es verdad que Europa no actuó en ese ámbito como ha actuado en la crisis del COVID. Pero es verdad que él cometió errores como no reconocer la crisis. Y luego las actuaciones que hubo keynesianas, de aquel, si os acordáis, de aquel plan de rotondas y demás, pues no funcionó. Y la realidad es que se perdieron 4 millones de empleos. Eso es la verdad. Me llama la atención también que él hay un momento en el que, sobre ese momento exacto de la historia, dice que yo veía como los empresarios gastaron 3.500 millones de euros en despedir a gente. Si hubiésemos tenido los mecanismos que hay ahora de ERTES, si hubiésemos tenido a Europa haciendo las políticas que ha hecho en el COVID. Sí, yo creo que la política de ERTES que se implantó en la crisis del COVID, yo creo que a Zapatero le da, cuando estoy hablando con él, primero admira esa política y luego yo creo que le da rabia que no se le ocurriera a él. Yo creo que, no sé, eran otras circunstancias y otros motivos, pero yo creo que sí que Zapatero, él tiene ahí una espina clavada de cómo se gestionó aquello. Él dice que no engañó, que se confundió, que no quiso engañar a la gente. Y yo creo que su buenismo permanente fue el que le hizo negar la crisis de forma persistente y absurda. Vamos al origen de todo, porque has escrito un libro que es chocolate para los amantes de la política. Hay visión de fondo, hay lectura histórica, pero también hay mucho detalle, alguno jugoso. Vamos a los tiempos pretéritos. El Congreso del partido que gana Zapatero contra Bono por un puñado de votos. Tú cuentas que Bono estaba tan seguro de que iba a ganar el Congreso que hasta tenía preparada para ese día una fiesta de disfraces. Sí. Y que el equipo de Bono la mantiene, la fiesta. La mantuvo y se disfrazó de emperador romano. Lo puedo decir aquí porque me lo ha dicho a mí. No hay ninguna historia. Iba a disfrazarse de emperador romano y lo hizo. Dice, la fiesta no se suspendió y se celebró. Imagínate, pero ¿qué cara tendría Bono esa fiesta? Pero Bono siempre ha hecho fiestas de disfraces. Es decir, no sé cómo, el ambiente no lo sé, pero sé que la fiesta se celebró y que eso ocurrió. Y cuentas también, por ejemplo, hay un episodio muy divertido cuando Zapatero, nada más ser elegido secretario general del partido, Aznar lo convoca muy rápidamente a la Moncloa, Aznar siendo presidente. Zapatero no tenía un traje con el que ir a la Moncloa. Sí, eso es una anécdota que también sabe Esther, porque hemos compartido mucha información en estos tiempos. Efectivamente, llama a Aznar a Zapatero, como era el líder de la oposición, para recibirle en Moncloa, y Zapatero, que pues, no dejaba de ser un diputado de provincia que había llegado de León y de pronto se convierte en secretario general del PSOE, pues ve que no tiene un traje que ponerse y se va con José Andrés Torres Mora, su jefe de gabinete. De estilismo creo que tampoco sabe mucho, pero bueno, y se van los dos al Corte Inglés de Princesa a comprarse un traje, y ahí efectivamente lleva por primera vez escolta,
Y lo que cuentan es que cada vez que iba por los pasillos buscando trajes, levantaba la mano para avisar a los escoltas dónde estaba. Eso lo sabe Esther. Y entonces los escoltas le tuvieron que decir: usted siga donde quiera, que nuestro trabajo es saber dónde está. Pero es que fue todo muy nuevo. Claro, vosotros, tanto Manuel como Esther, empezasteis a cubrir la información del Partido Socialista con ese congreso, ¿no? O sea, empezaba lo que se dio a llamar el cambio tranquilo. Inmediatamente después de aquel congreso. El congreso, si no recuerdo mal, fue en julio del año 2000 y Manolo y yo llegamos a hacer información del Partido Socialista del Congreso en septiembre. Y desde entonces, pues 24 años, para 24 años, ¿no? Hemos compartido mucha historia del Partido Socialista, mucha historia del Parlamento, muchos acontecimientos históricos de este país y una amistad que durará para siempre, ¿no? A mí me hacía gracia cuando le preguntabas al principio de la entrevista, Aimar, a Manolo si Zapatero guardaba rencor a Rajoy por aquella frase tan brutal que le dijo en el Congreso, ¿no? Lo de usted ha traicionado a los muertos. Yo creo que Zapatero, hasta donde yo he conocido al resto de presidentes de gobierno, es el único presidente del gobierno al que no creo capaz de guardar rencor a nadie. Es verdad que, como ha explicado Manolo, sus 2 mandatos estuvieron plagados de luces y de sombras. Probablemente la conquista de derechos y el avance en derechos fue lo más importante y los episodios o los ángulos más oscuros estuvieron en la crisis económica. Pero yo quiero destacar de este libro, aparte de la memoria prodigiosa que tiene mi compañero y sin embargo amigo Manolo, porque Manolo tiene una memoria que no solamente la comparte con todos nosotros, sino que además la discute y casi siempre tiene razón, ¿no? Hemos discutido, no, pues esto no fue así, pues esto fue... Y hay mucho de memoria en este libro. Está escrito desde la óptica del recuerdo y yo creo que el recuerdo, la memoria emana del recuerdo y en muchos de los entrevistados, porque ha grabado casi 30 horas de entrevistas con personajes que tuvieron que ver o que estuvieron relacionados con los mandatos de Zapatero. Hay cierta tendencia en algunos políticos a reescribir su propia historia. Sí. Esto es así. Y yo en la lectura del libro, en algún testimonio, le he dicho a Manolo: pero ¿cómo es posible que dijera esto? Esto no fue así, ¿te acuerdas? Y dices, es verdad, tienes razón, tal. Es decir, los políticos siempre tienden a reescribir sus propias historias. Pues es verdad que la de Zapatero está relativamente reciente, aunque a nosotros nos cueste creer que de todo esto pasaron ya 20 años. 20 años, por ejemplo, de este mitin en Vista Alegre en el que Zapatero hace ya una ruptura definitiva pública con el felipismo, así. Pasamos de un estado de beneficencia a un estado social y eso se hizo hace 20 años. Hace 20 años. Por eso tenemos que hacer un gran reconocimiento a esa generación, a esos compañeros que hicieron esa gran tarea para España. Y ese reconocimiento, seguro que lo compartís conmigo, se resume en 2 palabras. Gracias, Felipe. Manolo, tú cuentas en el libro que había una intención clara de que ese gracias, Felipe, cerrara una página de la historia del Partido Socialista. Y además cuentas en el libro que Rubalcaba se os acercó a los periodistas para asegurarse que lo habíais entendido. Sí. Fue así, Esther estábamos juntos los dos y fue exactamente como lo has contado. No Rubalcaba, por si había dudas, porque Zapatero estaba muy cuestionado todavía por aquel tiempo, había muchas tensiones internas y mucha gente que no lo veía y era el gran acto de decir, ahora estoy yo. Y Rubalcaba, aunque había apoyado a Bono en el Congreso y siempre ha sido un felipista irredento, en ese momento apostaba por Zapatero y quería dejarnos claro a todos que el nuevo líder del PSOE se llamaba Zapatero. Bueno, Esther estaba allí y lo puede contar mejor que yo. Y se os acercó y os dijo, habéis interpretado bien esta frase, ¿verdad? Sí, me acuerdo perfectamente. Además, en aquel mitin, yo tengo un recuerdo bastante entrañable de aquel mitin. Manolo lo sabe. Yo sé por qué. No lo quería decir. ¿Por qué? Manolo sabe por qué. ¿Lo vais a dejar aquí? Pues porque mi padre estaba muy enfermo ya, que era un hombre de izquierdas, progresista, pero nunca había estado en un mitin. Y me pidió que si podía ir con nosotros y entonces fuimos a aquel mitin, Raúl del Pozo, Manolo, mi padre y yo.
A los pocos meses falleció, pero lo disfrutó mucho aquel mitin, y me acuerdo perfectamente de la advertencia de Alfredo, que vino al corralito de prensa a decirnos: lo pilláis, ¿no? Lo pilláis, ¿no? Lo veis. Eso se lo le veis, daba bien. lo veis, ¿no? Lo veis. Que digo que eso se le daba bien a Sí. Rubalcaba. Sí. Lo veis. El garantizarse de que habíais entendido el mensaje, ¿no? Sí. En esa ruptura de la etapa de Felipe González a la etapa de Zapatero hay un hecho que tú explicas en el libro que marca un antes y un después en el partido, que es que Zapatero deja de pagar los abogados de los dirigentes socialistas implicados en el caso Gal. Aquello fue una exclusiva que dio Manolo. Sí, aquello fue un tema, además, profesionalmente para mí muy fuerte. Es decir, ya se puede contar. Creo que fue Pepe Blanco quien cuenta que van a dejar de pagar a los abogados implicados en los GAL y los fondos reservados, y que le van a decidir una ejecutiva quitando los presupuestos del partido. Yo lo publico en El Mundo, y creo que abriendo el periódico por aquel tiempo, y le temblaron las piernas a muchos. Incluso mi propio director en aquel tiempo, Pedro J. Ramírez, decía que esa noticia no iba a sostenerse, que lo iban a desmentir el día siguiente, y lo mantuvieron. Y sí fue un punto de ruptura con una etapa del PSOE de locura, y que tuvieron el valor de hacerla, de tirar hacia adelante y llevarla a cabo. Costó mucho, y costó rupturas, y costó enfrentamientos, y costó problemas incluso personales de mucha gente, pero sí tuvieron el valor de hacerlo, y fue un punto de inflexión. Hay una cuestión en lo orgánico también que yo no sabía y que me ha llamado la atención, y es que fue un terremoto interno en el partido el hecho de que Zapatero y Blanco, que era su secretario de organización, obligaran a que los militantes pagasen la cuota de afiliados por transferencia bancaria. Se acababa lo de ir a pagar en vano. Sí, eso Óscar López lo pone mucho en valor, y sigue diciendo que el PSOE es el único partido que de verdad tiene un censo de militantes serio. Es decir, fue una revolución porque los militantes del PSOE les gustaba, es que hay mucha gente mayor, ir a la sede del partido a pagar la cuota y ver al compañero y demás. Entonces, de pronto decir que quien no pague por banco lo expulsaban del partido, pues fue una revolución. Ahí había mucha trampa, porque los secretarios provinciales y locales inflaban los censos para luego tener más poder político en sus órganos de decisión. Y con eso querían acabar. Por aquel tiempo el PSOE decía que tenía 400.000 afiliados, y cuando se hizo el censo de verdad llegaron a 200.000 escasos. Y ahora creo que están en 180.000. 145, ¿no? Menos todavía, no lo sé. 145.000 o algo así. Hablábamos antes de Bono. Es verdad que cuando Zapatero lo hace ministro, quien se lo comunica a Bono es el rey. Eso me cuenta. Eso cuenta Bono. Eso me cuenta él textualmente, que recibe una llamada en el coche, camino de Toledo, coge el teléfono y dice: soy el general Borbón. Y entonces Bono le dice: ¿perdón? Y de pronto dice: soy el rey, que me ha dicho Zapatero que te ha hecho ministro de Defensa y tienes que venir a verme. Eso es textual lo que cuenta Pepe Bono. Luego, sí, Esther tiene a lo mejor otra versión, pero lo que me cuenta Bono es así. ¿Coincide, Palomera? No, vamos, lo que diga Manolo en el libro a misa, pero es verdad que dice Bono, no, lo dice Bono, no lo dice Manolo Sánchez, pero yo creo que Bono tenía conocimiento previo antes de aquella llamada de que iba a ser el ministro de Defensa. Pero respecto al punto de inflexión que marcó Zapatero con la anterior generación o la anterior generación de dirigentes del Partido Socialista, se vio muy gráficamente en una escena que seguramente Manolo recordará, y que yo no sé si está incluida en el libro, que fue aquel episodio de José Luis Corcuera. Enfrente de la sede del Partido Socialista había un bar que le llamábamos El Verde, sí, donde parábamos todos los periodistas que íbamos los lunes allí a cubrir las ejecutivas, y paraban también los dirigentes del Partido Socialista, y debía de ser, era punto obligado de los dirigentes anteriores a la época de Zapatero. Y Corcuera iba allí a comprar todas las semanas un décimo de lotería. Entonces fue a protestar por algo a la sede del PSOE, por lo de la retirada de los del pago de los abogados. Sí, quiso entrar en Ferraz a hablar con Pepe Blanco y no le dejaron entrar.
no le dejaron entrar, le pidieron el DNI, no lo llevaba y entonces montó ahí un escándalo como que a José Luis Corcuera le van a pedir en la sede del Partido Socialista el documento nacional de identidad y fue al Verde, donde estábamos los colegas tomando un café antes de entrar a la rueda de prensa de la Ejecutiva a contarnos aquel episodio. Yo no sé si está recogido en el libro, creo que no. Eso no. No me atreví. Porque pues ya lo he cascado. Ya lo he cascado. Pero no me atreví. De verdad, ¿eh? En el libro, por ejemplo, lo que sí está recogida es la conversación entre el gobierno de España y el de Estados Unidos cuando Zapatero decide retirar las tropas de Irak, y es una conversación que era un poco ortopédica porque había traductores de por medio, y eso cuenta Bono que le daba tiempo para ir pensando en las respuestas y que incluso alguna la escribía en un papel, se la enseñaba a Zapatero, que lo tenía sentado al lado, ¿no? Y entonces iban consensuando lo que le decían a Rumsfeld, el secretario de Defensa de entonces. Pues en aquellos momentos la gente que estuvo allí presente, que no fue mucha, pero la gente que estuvo en el entorno, yo que he hablado con Angélica y demás, fueron momentos de tensión terroríficos, porque fue una decisión tomada apenas 10 horas después de que tomara posesión el gobierno. Incluso Bono cuenta que Zapatero le ofreció tomar posesión él solo como ministro, en vez del resto del Consejo de Ministros, por el hecho de retirar las tropas, porque ahí hubo un antecedente que se cuenta en el libro. Las tropas de Irak tenían que regresar en un tiempo y le pidieron a Aznar que fuera el último relevo, y Aznar dijo que no. Entonces solo tenían esa posibilidad de tomar esa decisión en ese momento. Y tuvo que ser muy violento, muy violento. Ellos cuentan que Bono lo pasó muy mal en la conversación con Rumsfeld y que hubo mucha tensión. Yo recuerdo aquel día, supongo que Esther también estaba, cuando ese fue un domingo y yo estaba en mi casa tranquilamente y a las 5 de la tarde nos llaman: venid a Moncloa, que hay una noticia muy importante. Y en aquella rueda de prensa se anunció la retirada de las tropas de Irak, que nos dejó también de ser un hecho dentro del legado de Zapatero, un hecho histórico en este país. Es verdad que Zapatero cascaba todo lo que le decían los ministros, que lo anunciaba públicamente, que los ministros no le decían ya nada al presidente hasta que estuviera completamente cerrado, porque lo iba a anunciar. Eso me ha dicho todo el mundo que habla con ellos, que había que ser muy prudente con Zapatero, porque cualquier idea que se le ocurría, me lo contó por ejemplo Bono con el tema de la creación de la UME. Con la creación de la UME, la Unidad Militar de Emergencia. La Unidad Militar de Emergencia, y al principio quería ser una Secretaría de Estado. El equipo de Bono se le ocurre la Unidad Militar de Emergencia. Y creo que Bono se lo oculta a Zapatero porque en cuanto se lo diga lo suelta. Y hay que preparar un poco esto, a ver cómo se hace. Y todo el mundo cuenta eso, que a Zapatero le gustaba mucho dar noticias, sin que estuviera el tema todavía cerrado o preparado. Zapatero, el legado progresista de Manuel Sánchez. Manolo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad un placer. Gracias por venir a Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. El Congreso ha convocado para el jueves la Comisión de Justicia que votará la ley de amnistía, la ley que Junts echó atrás hace un mes. El jueves terminaba el plazo para poder rehacerla, para volver a impulsarla. Y a esta hora el PSOE sigue difundiendo que es optimista y tal, pero al mismo tiempo insiste en que no tiene intención de meter cambios en el texto. Parece extraño que Junts esté dispuesta a pasar por debajo del futbolín y aceptar ahora un texto sin cambios igual al que hace un mes decía que no podía asumir por nada del mundo. Claudi. Yo creo que todo parece indicar que el acuerdo está ahí, pero nada está hecho hasta que nada está acordado hasta que todo está al 100% acordado, suelen decir también en la Unión Europea, ¿no? O sea que vamos a ver qué pasa de aquí al jueves. Es posible, pero no estoy seguro que haya alguna cosa que no esté en el texto. Que veamos algún tipo de medida que no está en el texto, y es posible que eso, Junts decía que va a negociar hasta el final, es posible que eso se negocie hasta el final. El problema de los es posibles es que no vamos a llegar muy lejos, tienen las patas muy cortas los es posibles. Marqués. Bueno, este fin de semana se ha producido la reunión de Puigdemont en Francia con el Consejo de la República, con ese grupito que él tiene, y yo creo que ahí sí ha dado pistas de que había un cambio de guión, ¿no? Y de que parece que se llegaba, que hay acuerdo, ¿no? Cuando Puigdemont dice que hay que dejar atrás lo que él llama la losa del exilio, entiendo que estaba dando
el visto bueno a un acuerdo del dictamen de la ley de amnistía, con independencia de que efectivamente el Tribunal Supremo pueda seguir adelante con el caso de Tsunami Democratic y la posible imputación de Puigdemont. Yo como no diría que está hecho efectivamente, porque después de tantas sorpresas, pero creo que va a lugar, que se aprueba la ley de amnistía, y fijaos que es un respiro para el gobierno en estos momentos, ¿no? Cómo ha ido cambiando la cosa, que casi la ley de amnistía es un chaleco salvavidas en esta crisis política que está atravesando el gobierno a causa de Koldo y de Ábalos. Yo creo que si se aprueba la ley de amnistía, el siguiente paso será intentar aprobar los presupuestos generales del Estado y bueno, ir preparando las elecciones catalanas, porque las europeas posiblemente le vayan mal. Pero si se aprueba la ley de amnistía, el dictamen en comisión este jueves, por lo que entenderíamos que sería aprobado después en el pleno del Congreso, yo creo que se produciría un punto de inflexión en esta crisis que surgió hace 2 semanas con lo de Ábalos. Palomera. Efectivamente estoy de acuerdo en que lo que parecía un problema para el gobierno se ha convertido en las últimas horas en la solución a una parte de sus problemas, como si la amnistía fuera a acabar de un plumazo con la exigua mayoría parlamentaria que tiene el presidente del gobierno, con la imprevisión de sus socios parlamentarios y con el caso Koldo. Hombre, bueno, yo creo que desviará el foco una temporada y sobre todo pasaremos a una segunda fase, y en esa segunda fase es probablemente un choque de legitimidades entre lo que propone el legislativo y lo que disponga finalmente esa parte de la magistratura que tiene que aplicar la ley de amnistía. Yo no tengo ni idea si quedan minutos, horas o segundos. Claro. Lo que sí tengo claro es que con los posibles no podemos hacer periodismo. Y con la ausencia de información tampoco podemos hacer periodismo. Y que lamentablemente, para nosotros, los profesionales de la información, esta negociación ha estado llena de ángulos no solamente ciegos, sino mudos. Porque no carecíamos de los detalles de por dónde discurría esa negociación. Ahora bien, si el Partido Socialista o el Gobierno está dispuesto a modificar el texto en la línea que exigía Junts, creo que no será solución ni siquiera durante 24 horas a ningún problema de los que tiene en este momento encima de la mesa el Gobierno. Y si por el contrario Puigdemont ha asumido finalmente que él no formará parte o no podrá entrar en esta primera fase dentro del olvido penal que recoge la ley de amnistía, pues probablemente empezará a articular un discurso para sus más cafeteros y para su parroquia, que alguna pista ya dio en el discurso del sábado, para enhebrar nuevamente la voluntad de no renunciar a la unilateralidad como compensación a haber asumido lo que es la realidad judicial, y es que efectivamente, por mucho que diga el texto de la ley, luego hay unos jueces que tienen que interpretarla. Recuerda mucho todo esto que contabas a una película maravillosa del año 55, Rebelde sin causa, ¿no? Ahí hay un juego de la gallina, ¿no? Está James Dean y otro actor que no recuerdo, de cuyo nombre no puedo acordarme. Los dos van en coche y se trata de saber quién es el primero que frena, porque si no te caes por el precipicio. No sabemos cuál de los dos es James Dean, si Pedro Sánchez o Puigdemont, pero de eso depende en buena parte la salud de la legislatura, la duración de la legislatura, las turbulencias, el ruido de esta legislatura. Por cierto, hablábamos de la etapa Zapatero. Allí hubo una expresión que se acuñó, creo que fue Ramón Jáuregui, con enorme fortuna, que era la de geometría variable para negociar a veces con unos, a veces con otros, cosas que parecían muy complicadas en aquel momento de amago de ruptura del bipartidismo. La ruptura del bipartidismo llegaría después, pero en la segunda legislatura de Zapatero, cuando había que empezar a pactarlo ya todo con todas partes, ¿quién cogiera la geometría variable ahora mismo? En aquella legislatura dependía fundamentalmente de los votos de Esquerra Republicana de Cataluña, de Zapatero. Pero yo creo que era más previsible entonces Esquerra Republicana de Cataluña de lo que es en este momento Junts.
y la gente de Puigdemont. O sea, firmaba a Pedro Sánchez por tener la placidez que tuvo Zapatero en aquellos años a pesar de gobernar en minoría. Sacó no tiene nada que ver. El modelo de financiación autonómica lo sacó Zapatero con Esquerra Republicana. Sí, bueno, y la ley. A ver quién sería capaz y la ley de memoria histórica. Y, León, ¿no? Y con el PP de Castilla y León. La ley de memoria histórica sale porque lo exige. Y había votado en contra de iniciativas, de infinidad de iniciativas que se habían presentado en el Congreso el Partido Socialista, y sale precisamente porque Esquerra lo pone encima de la mesa, es una de las condiciones para apoyar no sé qué presupuestos, de qué año, pero eso sale. Y el redactado de aquella ley, el primer texto, es de Esquerra Republicana de Cataluña. Creo recordar que era Joan Puigcercós, el portavoz parlamentario, y el ponente, uno de los ponentes de la ley era Joan Tardá. Zapatero, antes de ser presidente, ¿os acordáis? Bueno, vosotros perfectamente, porque lo visteis. En la oposición, nada más que firmaba muchos pactos de Estado con Aznar, ¿os acordáis? Que además la gente del PSOE se reía de él, ¿no? Sí. ¿Pero qué hace este tío? Bueno, firmaba con Arenas detrás y Arenas lo miraba como cachondeándose de él, ¿no? Bueno, y el pacto contra el terrorismo fue una iniciativa de Zapatero que rechazó. En primera instancia Aznar no solamente la rechazó, sino que se mofó durante bastantes semanas de ella. Y la negociaron Javier Zarzalejos y Alfredo Pérez Rubalcaba. Claro. Sí. Y luego vino el Pacto por la Justicia. Exactamente. Que firmaron Micha Vila y Juan Fernando López Aguilar, estando en la oposición el Partido Socialista. Sí. Y hubo un tercero que no me acuerdo cuál fue, pero hubo un tercero. Yo la foto aquella de Zapatero firmando y Arenas detrás como diciendo este tío es medio tonto, me acuerdo perfectamente. Eran años de pactos, ahora igual es un poco más difícil. Bueno, Zapatero siempre fue... Zapatero es verdad que ha sido un hombre muy peculiar, ¿eh? Ese buenismo, y es verdad, yo creo que ese optimismo patológico, ¿no? Que hemos visto además cómo ha seguido en estos momentos, ¿no? Con este Zapatero descocado en los mítines, ¿no? Que es la única alegría que le da a los militantes del Partido Socialista cuando van a los mítines. Es un tipo bastante curioso en ese sentido. Luego yo creo que hay que decir que probablemente Manolo, vamos, seguro, sí, es así, lo recuerda en el libro, que es el único presidente del gobierno de toda la democracia que de verdad se creyó lo de la independencia de la televisión pública. Totalmente. Que no digo que su gobierno al completo, pero él sí. Se puede decir de él que jamás levantó un teléfono para quejarse por la más mínima información, y que no tenía esa obsesión enfermiza que tienen otros gobernantes por el control de los medios de comunicación, no solamente de los públicos, sino también de los privados, ¿no? Hasta tal punto, hasta tal punto, Esther, que la gente del PSOE se tiraba de los pelos con el telediario. Luego también protestaba. Luego también privatizó alguna cosa, ¿no? Como aquella carta de Trichet que anduvimos buscando bastante, ¿no? Hay una carta de Trichet en la que nos decía todo lo que había que hacer, algo que no puede hacer de ninguna manera un presidente del Banco Central Europeo, y él la privatizó y la publicó en un libro, de Planeta. Vamos a contar esto bien. Esto es la carta que el por entonces presidente del Banco Central Europeo le manda a Zapatero cuando Zapatero era presidente, diciendo que tienes que hacer esto. O intervendría la economía. Justo después de decir aquello de me cueste lo que me cueste, Zapatero, llegó el tío Paco con las rebajas, ¿no? Llegaron los primeros ajustes procedentes de Bruselas y curiosamente del Banco Central Europeo. Es algo que no puede hacer el Banco Central Europeo, no puede meterse en política fiscal, no puede meterse de ninguna manera en las aguas de los sargazos de la política nacional de un país soberano como España, y lo hizo Trichet. Por carta además, que tiene narices que lo hiciera por carta. Y esa carta no lo conocimos en el momento los españoles. Nunca la conocimos. Zapatero en ese libro del que hablaba Manolo Sánchez. Muy posterior, en el año 17 o 18. Y además entonces me fui a ver a Trichet, porque yo estaba muy enfadado con eso, porque había perseguido la carta durante años y es un fracaso estrepitoso por mi parte, ¿no? Después de haberla perseguido durante años, me fui a ver a Trichet y a preguntarle cómo narices había hecho eso de poner por escrito todas esas cosas que él no podía hacer. ¿Y qué te dijo? Bueno, y pues me despachó del Banco de Francia con cajas destempladas. Me dijo que no sabía de lo que estaba hablando y todo eso que se dice cuando ha pasado ya mucho tiempo. Por cierto, es muy llamativo, echando la vista atrás a través del libro de Manolo, cómo
cómo el paso del tiempo da perspectiva para ver cómo determinada gente arrastra los pies permanentemente con cosas que después se asumen perfectamente. Ya no estamos hablando ni del matrimonio igualitario ni de nada, que también. Estamos hablando, por ejemplo, de la unidad militar de emergencias, que en su momento, le llegaron a acusar a Zapatero de crearse un capricho faraónico. Y ahora la unidad militar de emergencias es... todo el mundo la reivindica. Todo el mundo la reivindica, todo el mundo la pide, todo el mundo la quiere, todo es fantástica, ¿no? Efectivamente, sí, así fue. No solamente que la rechazaron de plano, sino que la acusaban de tener efectivamente ideas faraónicas y de crearse una policía para el gobierno, ¿no? Y hoy, bueno, pues todas las comunidades... Yo creo que aquello cambia después de... Bueno, se crea como consecuencia de la gestión, de la pésima gestión y la falta de coordinación entre los efectivos de Castilla-La Mancha y Protección Civil por el incendio de Guadalajara. En el que murieron una decena de bomberos. Como consecuencia de aquello se crea la unidad militar de emergencia, que si os acordáis también, Manolo lo recordará en el libro, de aquel episodio tan desagradable a la salida de una diputación permanente en la que un diputado del Partido Popular, Rafael Hernando, estuvo a punto de agredir físicamente a Alfredo Pérez Rubalcaba después de un debate sobre la gestión de aquel incendio. Bueno, dejadme que os cuente una cosa más del día de hoy. Hoy hemos sabido que la directora del Instituto de las Mujeres, que es un cargo que depende del Ministerio de Igualdad, Isabel García, inauguró unas jornadas de una asociación muy beligerante contra la ley trans, una ley del gobierno de España. Una asociación que llegó a tachar la ley trans de locura antidemocrática. Bueno, pues esta asociación montó unas jornadas. Esas jornadas las inauguró la directora del Instituto de las Mujeres, que es un cargo, tiene rango de directora general del gobierno. Sabía dónde iba. Había una comunicación titulada Relación entre la teoría queer y la normalización de la pedofilia. Y esta directora del Instituto de las Mujeres decidió que era buena idea ir a inaugurar aquello. Es una mujer ya que arrastra una polémica desde el día de su nombramiento por parte de la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, porque cuando la nombraron sin necesidad tampoco de escarbar demasiado, se supo que esta señora tenía un historial de publicaciones con mensajes tipo "las mujeres trans no existen", o tweets en los que hablaba de dictadura queer, delirio queer. Sigue siendo directora del Instituto de las Mujeres y se ha ido a inaugurar esas jornadas. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Nuevo contratiempo para la ministra de Igualdad, otra vez por la directora del Instituto de las Mujeres. Isabel García inauguró hace 15 días el segundo congreso de las docentes feministas por la coeducación, una asociación hipercrítica desde el minuto 1 con la ley trans. Una de las ponencias del foro se titulaba, como dices, Relación entre la teoría queer y la normalización de la pedofilia. Esta tarde, durante su comparecencia en el Senado, Ana Redondo tuvo que defenderla después de que la senadora Carla Antonelli pidiese de nuevo su cese. Participó en un congreso en el que pues había formulaciones realmente que no se podían compartir, etcétera. Yo lo que les digo es que no podemos hacernos responsables de todo y absolutamente lo que se dice en esos foros. Estaríamos vetando y nosotros no podemos vetar lo que se diga o lo que se presente. En su discurso de inauguración en ese congreso, la directora señaló que tenía el mandato del presidente del gobierno de restablecer los cauces de diálogo con todo el movimiento feminista y terminó reivindicando la libertad de pensamiento. Contribuyendo a formar una ciudadanía crítica y libre y, por supuesto, más igualitaria. Insisto en lo de crítica porque parece que se nos ha olvidado que tenemos derecho a pensar diferente, se nos ha olvidado el derecho al debate y todo esto hay que recuperarlo. Entre las charlas del Congreso hubo otras dos llamativas. Una versaba sobre el transhumanismo y transgenerismo en la posmodernidad y otra titulada A ver si vas a ser un tío. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Eugenio Nassarre, que murió repentinamente el pasado 7 de enero, fue objeto hoy, en el Congreso de los Diputados, de un homenaje que le rendía el movimiento europeo. Nassarre fue diputado primero en las filas de Unión de Centro Democrático y después del Partido Popular, siempre como defensor de las raíces de la democracia cristiana, movimiento del que siempre se sintió parte. Fue secretario de redacción de Cuadernos para el Diálogo, al lado de don Joaquín Ruiz Jiménez, y un hombre profundamente demócrata,
representante de una derecha moderada, intelectual y antifranquista. Fue dirigente de la asociación clandestina Unión de Estudiantes Demócratas y un defensor a ultranza de la unidad europea. Nassarre estuvo siempre vinculado a temas relacionados con la educación y la cultura y Europa, y fue uno de los pocos políticos que comprendió siempre la relevancia de un periodismo independiente y profesional. Fue director general de Radiotelevisión en los últimos gobiernos de Adolfo Suárez, el que dio paso a la llegada de los socialistas a la Moncloa, y cumplió completamente, escrupulosamente con su papel. En tiempos tan crispados, su voz seguiría siendo necesaria. Punto y 25. Abrimos ya el larguero. Manu Carreño, muy buenas. Hola, Aimar Bretos. Ya está Mbappé en España, sí, pero para jugar contra tu Real Sociedad. Mañana remontada, con Mbappé, sin Mbappé. Pues no estaría mal, la verdad. Sí. Le han preguntado a Luis Enrique si lo va a poner, si lo va a quitar, y ha dicho, pues puede que sí o puede que no. Muy en la línea de Luis Enrique. El hotel en el que está el Paris Saint-Germain y Mbappé es un auténtico búnker, pero lo importante es que mañana la Real ojalá remonte, que es un 2-0 y no es ni mucho menos imposible. Para el miércoles, la vuelta del Real Madrid-Leipzig, semana de Champions, y ahora mismo acaba de terminar el Osasuna 1 a la vez 0. Victoria para Osasuna, que se queda ahí 10º, a 6 puntitos del Betis, así que una temporada muy buena para los navarros. Y tenemos a Nedrín de futbolistas, luego estamos ahí con ellos también. Abrimos ya el larguero. Chao, Aimar, adiós. Adiós, Juanma Márquez, adiós, Claudi Pérez, adiós, Esther Palomera. Adiós. Buenas noches. Chao, chao. Un abrazo muy fuerte y ustedes descansen. Mañana nos encontramos aquí. Hasta mañana. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.